La primera vez que alguien me cobró algo que yo no había comprado, pensé que se habían equivocado de persona. Fue en una papelería pequeña a la que voy desde hace años. Nada especial, de esas donde venden cuadernos, cartulinas, rollos de cinta y hasta globos para cumpleaños. La señora del mostrador siempre me saluda por mi nombre. Sabe que prefiero los cuadernos lisos, que siempre compro el mismo tipo de plumas negras y que, si hay una libreta con tapas sobrias, probablemente me la voy a llevar. Ese día entré como cualquier otro. Llevaba una lista mental, hojas tamaño carta, un marcador azul, y unas carpetas porque en el trabajo me estaban pidiendo organizar unos documentos que llevaba semanas postergando. Había salido rápido de casa, incluso dejé el café a medias en la mesa, y mientras caminaba repasaba mentalmente todo lo que tenía pendiente: pagar la luz, responder 2 correos, llamar a mi prima para confirmar un pedido que le había hecho. Cuando llegué al mostrador, la señora me sonrió, pero no como siempre. Fue una sonrisa rara. Tensa. Valeria, me dijo, apoyando las manos sobre el vidrio, qué bueno que viniste. Yo sonreí de vuelta, sin notar nada extraño todavía. Sí, necesitaba unas cosas rápidas. Fui tomando lo que necesitaba mientras hablábamos de lo de siempre: el calor, lo caro que estaba todo, lo difícil que se había vuelto mantener un negocio pequeño. Hasta ahí, todo normal. Incluso sentí ese tipo de tranquilidad automática que me dan los lugares conocidos. Dejé las cosas en el mostrador y ella empezó a pasarlas por la caja. Hizo una pausa. Bueno, en realidad hay algo que tenemos que ver primero. Ahí fue cuando levanté la mirada. ¿Qué pasó? Ella dudó un segundo, como si no supiera bien cómo decirlo. Es que tu amiga, la que vino hace unos días, me dijo que tú ya habías hablado conmigo. Sentí una pequeña incomodidad, pero no entendí del todo. ¿Mi amiga? Sí, Camila. Me dijo que venía de tu parte. Mi primera reacción fue pensar que era un malentendido tonto. Ah, sí, Camila. Pero... La señora suspiró. Se llevó varias cosas. Decoraciones, cartulinas especiales, unas cintas. Me pidió precio porque dijo que tú siempre compras acá y que yo te hacía consideraciones. Parpadeé, tratando de acomodar la información. Pero yo no hablé contigo de eso. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y firmeza. Eso fue lo que me dijo. Que ya estaba arreglado contigo. Que tú después pasabas. Hubo un silencio raro. De esos que duran más de lo que deberían. ¿Y no pagó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La señora negó con la cabeza. Me dijo que después lo resolvían entre ustedes. Sentí como algo me bajaba por el pecho, lento, pesado. No era enojo todavía. Era más bien una especie de vergüenza anticipada, como si yo tuviera que responder por algo que ni siquiera entendía. No, dije despacio, yo no sabía nada de eso. La señora no fue grosera. Eso fue lo peor. Si hubiera sido agresiva, tal vez me habría defendido más fácil. Pero no. Solo me miró, esperando. Bueno, dijo finalmente, no pasa nada. Solo quería saber. Asentí, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Sentí que tenía que arreglarlo, aunque no fuera mío. Déjame hablar con ella, respondí. Seguro hubo una confusión. Pagué mis cosas, pero ya no era lo mismo. Salí con la bolsa en la mano y una sensación incómoda que no se me iba. Mientras caminaba de regreso a casa, traté de restarle importancia. Seguro Camila explicó mal, pensé. O tal vez yo olvidé algo. Capaz me lo comentó y no le presté atención. Porque esa era la verdad, Camila era así. Impulsiva, desordenada, de las que hablaban rápido y asumían que todo se iba a acomodar solo. Más de una vez había llegado a mi casa con historias a medio contar, favores pedidos sobre la marcha, planes improvisados que yo terminaba organizando sin darme cuenta. Pero nunca había sido algo serio. O al menos, eso creía. Cuando llegué a casa, dejé la bolsa sobre la mesa y vi el café frío todavía en la taza. Me apoyé en la silla un segundo antes de sentarme. Saqué el celular. Tenía un audio de Camila sin escuchar. Lo abrí. Vale, amiga, después te cuento algo rapidísimo, decía su voz, apurada. Fui a la papelería que tú me dijiste y todo bien, ya luego lo vemos. Beso. Me quedé mirando la pantalla. Ya luego lo vemos. Esa frase me hizo ruido. No era la primera vez que la decía. Dejé el celular boca abajo y me quedé unos segundos en silencio, mirando la mesa. Había una lista pegada en el refrigerador con imanes: comprar detergente, pagar internet, llamar a Lucía, ordenar cajón de facturas. Cosas simples, concretas, mías.
Y sin embargo, en ese momento, sentí que algo se había metido en mi vida sin pedir permiso. Algo pequeño. Pero fuera de lugar. Decidí no hacer un problema de eso. Le respondí el audio de forma tranquila. Oye, Cami, fui a la papelería y me comentaron lo de las cosas que te llevaste. Creo que hubo una confusión. Después lo vemos, ¿sí? Intenté que sonara ligero. Normal. Como si no importara. Como si no me hubiera incomodado. Dejé el celular otra vez y me levanté a calentar el café, aunque ya sabía que no iba a saber igual. Mientras lo hacía, traté de volver a mi rutina, abrir la laptop, revisar correos, pensar en la cena. Pero algo ya no estaba en su lugar. No sabía exactamente qué. Solo tenía claro que no me gustaba la sensación. Y lo peor es que, en ese momento, todavía pensaba que era algo aislado. Un malentendido. Una de esas pequeñas situaciones incómodas que se resuelven solas. No sabía que, en realidad, esa había sido solo la primera vez que alguien me iba a decir. Tu amiga dijo que venía de tu parte. No me respondió de inmediato. Y eso también era típico de Camila. Podía mandarte 3 audios seguidos pidiéndote algo urgente, pero cuando le escribías algo que implicaba una mínima responsabilidad, desaparecía. A veces horas. A veces todo el día. Intenté no quedarme esperando. Abrí la laptop, empecé a revisar correos del trabajo, respondí un par, marqué otros como pendientes. Pero mi atención iba y venía. Cada tanto miraba el celular, aunque no vibrara. Nada. A los 40 minutos, cuando ya estaba calentando algo para almorzar, llegó su respuesta. Un audio. Lo abrí apoyando el celular contra el hombro mientras revolvía la comida. Ay, vale, sí, lo de la papelería, dijo con ese tono ligero que usaba cuando quería que algo pareciera más pequeño de lo que era. No es nada, de verdad. Solo me llevé unas cositas porque no me alcanzaba en ese momento, pero ya luego paso y pago, ¿sí? No te preocupes. Fruncí el ceño. No me preocupes. Apagué la hornalla. Y Cami, le respondí esta vez sin audio, escribiendo más despacio de lo normal, no es por el dinero. Es que le dijiste que yo había hablado con ella. Tardó menos en contestar. Bueno, pero es que era más fácil así. Si no, no me las apartaba. Me quedé mirando el mensaje. Más fácil así. Sentí una incomodidad más clara, más definida. Pero no puedes decir eso, escribí. Me dejó en una posición incómoda. Visto. Nada más. Dejé el celular sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Me serví la comida sin ganas y me senté. Di un par de bocados sin realmente probar nada. Intenté convencerme de que no era para tanto. Que sí, que había estado mal, pero que tampoco era algo grave. Que lo iba a pagar. Que seguro la señora ni siquiera le dio tanta importancia. Que yo estaba exagerando. Porque Camila siempre había sido así. La conocí hacía casi 5 años, en un curso corto al que ambas nos habíamos inscrito casi por casualidad. Ella llegó tarde el primer día, se sentó a mi lado como si ya nos conociéramos y antes de que terminara la clase ya me estaba contando una historia larguísima sobre un trabajo que había dejado porque no valoraban su energía. Era fácil hablar con ella. Tenía esa forma de hacerte sentir incluida, de tratarte como si fueras parte de su vida desde antes. Se reía fuerte, opinaba de todo, conectaba rápido con la gente. A su lado, todo parecía más ligero. Con el tiempo empezamos a vernos fuera del curso. Cafés improvisados, caminatas, alguna que otra salida los fines de semana. Camila siempre tenía alguna idea nueva, algún plan, alguna propuesta. Y también, casi siempre, algún pequeño problema. Se me olvidó la billetera, ¿me cubres y luego te paso? ¿Tienes cambio? Es que no traje efectivo. Kai, ¿puedo pedir esto a tu nombre? Es que contigo siempre responden más rápido. Al principio me parecía normal. Eran cosas pequeñas. Además, yo era organizada. Siempre llevaba control de mis gastos, tenía recordatorios para pagar todo a tiempo, no me gustaban las deudas. Supongo que por eso no me incomodaba cubrir algo de vez en cuando. Camila, en cambio, vivía más, al día. Improvisaba. Y yo, sin darme cuenta, empecé a ser como ese punto de estabilidad al que ella se agarraba cuando algo no le salía como esperaba. Lo noté más claramente con el tiempo. Por ejemplo, cuando empezamos a frecuentar una cafetería cerca de mi casa. El dueño ya me conocía, sabía qué pedía, incluso a veces me guardaba mesas y el lugar estaba lleno. Una tarde, Camila llegó antes que yo. Cuando entré, ya estaba sentada con 2 cafés sobre la mesa. Pedí por ti, me dijo, sonriendo.
Le dije que eras tú. Me reí. Bueno, si soy yo. Exacto, respondió, como si eso lo explicara todo. No le di importancia. Otro día, en una tienda de ropa, quiso que le apartaran una blusa. Diles que vienes conmigo, me dijo en voz baja. Así te la guardan. Pero si ni siquiera saben quién soy, le respondí. Y claro que sí, tú siempre compras aquí. No era del todo cierto, pero la dependienta me había visto varias veces. Camila habló antes que yo. Que ella es clienta fija, dijo señalándome. Luego vuelve por ella. La chica dudó un segundo, y aceptó. Salimos de la tienda y Camila me abrazó por el hombro. ¿Ves? Contigo todo fluye. En ese momento lo tomé como un comentario más. Como parte de su forma de ser. Pero ahora, sentada frente a un plato de comida que ya estaba frío, esas escenas empezaron a sentirse diferentes. Encajaban de otra manera. Como piezas que antes no veía conectadas. El celular vibró otra vez. Otro audio. Vale, de verdad, no te enojes, dijo. Si quieres, mañana mismo paso y pago lo de la papelería. No es para tanto. Además, ni siquiera dije nada malo. Solo que te conocía. Cerré los ojos un segundo. No era cierto. No había dicho solo eso. Había dicho que yo había hablado con la señora. Que yo estaba involucrada. Que yo respaldaba algo que no sabía. Y lo peor era que no parecía entender la diferencia. Apoyé la espalda en la silla y miré hacia la cocina. El fregadero tenía un par de platos, el trapo estaba doblado sobre la encimera, la luz de la tarde entraba por la ventana justo encima del refrigerador donde seguía pegada mi lista. Todo estaba en su lugar. Menos esa sensación. Esa pequeña grieta que no terminaba de explicarme. Decidí no seguir la conversación. No porque estuviera todo bien. Sino porque no sabía cómo decirlo sin que sonara más grande de lo que, en ese momento, todavía quería creer que era. Esa tarde seguí con mi rutina. Ordené los documentos que tenía pendientes, doblé ropa, barrí la sala, respondí mensajes atrasados. Hice todo lo que normalmente me ayudaba a sentir que tenía control sobre las cosas. Pero cada tanto, sin querer, volvía a lo mismo. A la frase. Ay, vale, no es para tanto. Tal vez para ella no. Pero para mí, empezaba a hacerlo. 2 días después, pensé que el tema ya estaba cerrado. Hasta que Lucía me escribió. Oye, prima, decía el mensaje, ¿tu amiga Camila es muy cercana a ti? Sentí ese mismo pequeño tirón en el pecho. Sí, Tardó unos segundos en responder. Porque me pidió un pedido grande diciendo que venía de tu parte. Me quedé completamente quieta. El cursor del chat parpadeaba. Esperando. Y por primera vez, ya no pensé que fuera un malentendido. Sentí ese vacío en el estómago antes incluso de abrir su siguiente mensaje. Como cuando ya sabes que algo no te va a gustar, pero igual necesitas verlo. Me encargó una mesa dulce para el sábado, escribió Lucía. Cupcakes, galletas decoradas, mini tartas. Bastante completo. Tragué saliva. Y... Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que respondiera. Le di precio más bajo porque dijo que eras tú quien la recomendaba directo, y que eran muy cercanas. Me apoyé en el respaldo de la silla, despacio. Esa palabra otra vez. Cercanas. Pero, seguía Lucía, después empezó a cambiar cosas. Que si podía agregar más sin subir el precio, que si mejor le guardaba una parte y pagaba luego, y bueno. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Ya te pagó algo? Pregunté. Solo una parte. Y medio a insistencia. Cerré los ojos un segundo. Era exactamente la misma estructura. El mismo patrón. Solo que esta vez no era una papelería. Era mi prima. Familia. Abrí la conversación con Camila casi por reflejo. Tenía su chat arriba de todo, como siempre. El último mensaje seguía siendo su audio restándole importancia a todo. Escribí. Borré. Volví a escribir. Cami, ¿le hiciste un pedido a Lucía usando mi nombre? Esta vez no tardó tanto en responder. Y sí, pero tranqui, vale. Es lo mismo que lo de la papelería. Todo bajo control. Sentí algo distinto. No era solo incomodidad. Era molestia. No es lo mismo, respondí. Es mi prima. Bueno, mejor todavía, contestó casi enseguida. Así hay más confianza. Apreté los labios. Más confianza.
No puedes hacer eso, escribí, más firme. No puedes decir que vas de mi parte sin preguntarme. Esta vez sí tardó un poco más. Cuando respondió, el tono ya no era tan ligero. Vale, de verdad estás exagerando. Solo dije que te conocía. Y sí te conozco. Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme. No dijiste solo eso. Pasaron unos segundos. Mira, llegó el siguiente mensaje. Yo necesito resolver mis cosas también. Si decir tu nombre ayuda, no entiendo cuál es el problema. No te estoy perjudicando. Esa frase me dejó en silencio. No te estoy perjudicando. Miré la pantalla sin saber qué contestar. Porque ahí estaba el problema. Que para ella, mientras no hubiera una consecuencia directa y evidente, no existía daño. Pero yo ya lo estaba sintiendo. En la forma en que me había mirado la señora de la papelería. En el mensaje de mi prima. En esa sensación constante de tener que explicar algo que yo no había hecho. Así me estás perjudicando, escribí finalmente. Me estás dejando como responsable de cosas que no son mías. El visto apareció. Pero no hubo respuesta. Dejé el celular sobre la mesa y me quedé un rato quieta. Escuchando el ruido lejano de la calle, el zumbido del refrigerador, el leve golpeteo de algo que había quedado mal acomodado en la ventana. Todo seguía igual. Pero ya no se sentía igual. Esa noche no dormí bien. No fue una de esas noches dramáticas de dar vueltas sin parar. Fue peor. Dormí a ratos. Me desperté varias veces. Cada vez con la misma sensación, algo no estaba en su lugar. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, abrí el chat con Lucía otra vez. Prima, perdón por lo de ayer, le escribí. Yo no sabía nada. Respondió rápido. Lo sé. Por eso te pregunté. Eso me alivió un poco. Voy a hablar con ella, agregué. No te preocupes, contestó. Solo, ya sé cómo manejarlo. Esa frase también me hizo ruido. Ya sé cómo manejarlo. No sonaba a tranquilidad. Sonaba a límite. Apoyé el celular en la mesa y me quedé mirando la taza mientras el café subía lentamente. Intenté reconstruir mentalmente otras situaciones. Como si necesitara comprobar algo. Y empezaron a aparecer. Pequeñas. Dispersas. Pero ahí estaban. Una vez, Camila me había pedido el número de una maquillista que había contratado para un evento del trabajo. Es buenísima, le dije, pero es un poco estricta con los pagos. No importa, respondió, tú pásamelo. Días después, la maquillista me escribió. Hola, vale, ¿todo bien? Tu amiga me contactó. Sí, respondí, le pasé tu número. Me dijo que tú le habías dicho que podía pagar después del evento. Me quedé helada en ese momento. Recuerdo que le aclaré que no era así. Que probablemente había sido un malentendido. La maquillista fue amable. Pero ahora ya no me parecía un malentendido. Otro recuerdo. Una vecina del edificio de al lado. Una mujer mayor que a veces recibía paquetes cuando yo no estaba. Un día me comentó, en el ascensor. Tu amiga pasó por unas sillas, ¿ya te las devolvió? ¿Qué sillas? Las que me pidió prestadas. Dijo que tú le habías dicho que no había problema. Sentí ese mismo desconcierto. Yo no le dije eso. Ah, respondió la señora, incómoda. Bueno, seguro se confundió. En ese momento lo dejé pasar. Como todo. Siempre había una explicación más fácil. Un seguro se confundió. Un no es para tanto. Un luego lo vemos. Pero ahora ya no encajaba como confusión. Encajaba como patrón. Me senté en la mesa con el café en la mano y una claridad incómoda empezó a formarse. No era una vez. Ni dos. Eran varias. Y todas tenían algo en común. Mi nombre. Mi cara. Mi forma de hacer las cosas. Usadas como una especie de garantía. Como si yo fuera un respaldo automático. Sentí una mezcla rara. Rabia, sí. Pero también algo más difícil de admitir. Culpa. Porque, si era honesta, había señales desde antes. Comentarios que había dejado pasar. Situaciones que había suavizado. Momentos donde pude decir no con claridad, y no lo hice. Porque no quería incomodar. Porque no quería parecer exagerada. Porque confiaba en ella. Porque pensé que no era grave. Apoyé la frente contra la mano. Y ahí, en esa cocina donde todo seguía exactamente igual, entendí algo que me incomodó más que todo lo anterior.
Camila no había empezado a hacer esto de la nada. Había ido probando. De a poco. Y yo, sin darme cuenta, nunca le había cerrado la puerta. El celular vibró otra vez. Un nuevo mensaje de ella. Lo abrí con una mezcla de cansancio y expectativa. Vale, de verdad no entiendo por qué te lo estás tomando así, decía. Siento que te estás poniendo rara conmigo por cosas que no son tan graves. Leí el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Y por primera vez, ya no dudé. No era que yo me estuviera poniendo rara. Era que recién estaba empezando a ver algo que había estado ahí todo el tiempo. Y que, hasta ahora, había preferido no mirar. Leí ese mensaje varias veces. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que no estaba interpretándolo mal. Siento que te estás poniendo rara conmigo. Apoyé el celular sobre la mesa y lo empujé un poco, como si alejarlo físicamente pudiera darme claridad. Rara. Esa palabra me hizo ruido de una forma distinta. Porque no hablaba de lo que había hecho ella. Hablaba de cómo estaba reaccionando yo. Me levanté a lavar la taza, más por inercia que por necesidad. Abrí la llave, dejé que el agua corriera y me quedé mirando cómo se llenaba el fregadero. Intenté ordenar lo que estaba sintiendo. No era solo enojo. Era esa sensación incómoda de empezar a ver algo que antes no querías ver, y darte cuenta de que siempre había estado ahí. Secó la taza despacio y volví a tomar el celular. Esta vez no dudé tanto. No me estoy poniendo rara, escribí. Me está molestando algo que antes no había visto así. Pasaron unos segundos. ¿Cómo qué? Respondió. Me quedé mirando la pantalla. Ahí estaba el punto. Tenía que explicarlo. Y no era tan fácil como parecía. ¿Qué usas mi nombre para resolver cosas tuyas?, escribí finalmente. El visto apareció casi al instante. La respuesta tardó un poco más. Vale, de verdad estás llevando esto a otro nivel. Solté el aire por la nariz, lento. No. Estoy tratando de entenderlo. Pues no hay nada que entender, respondió. Solo dije que te conocía. Y sí te conozco. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Otra vez esa reducción. Otra vez convertir algo concreto en algo difuso. No es solo eso, escribí. Dices que hablé con gente, que voy a responder por cosas, que te recomendé directamente. Hubo una pausa más larga esta vez. Cuando respondió, su tono cambió apenas. Bueno, pero la gente también exagera. Negué con la cabeza. Era como hablar con alguien que movía todo medio centímetro para que nada encajara del todo. No están exagerando, respondí. Me están escribiendo a mí. Ahí sí se demoró. 1 minuto. 2. Cuando llegó el mensaje, ya no era defensivo. Era otra cosa. Siento que me estás atacando por nada, escribió. Yo nunca te haría quedar mal. Esa frase me hizo fruncir el ceño. Nunca te haría quedar mal. Apoyé los codos en la mesa. Porque no era una intención directa. No era que quisiera hacerme daño. Pero lo estaba haciendo igual. Y eso, de alguna forma, lo hacía más difícil de explicar. Pero está pasando, escribí. Aunque no quieras. El visto apareció. Y esta vez, no respondió. Ese día traté de seguir con mi rutina, pero ya nada fluía igual. Fui al supermercado con una lista corta: arroz, detergente, frutas. Caminé por los pasillos sin prestar demasiada atención, como si todo fuera automático. Agarraba cosas casi por costumbre, sin pensar demasiado. En la fila de cajas, mientras esperaba mi turno, volví a revisar el celular. Nada de Camila. Pero sí otro mensaje. De Marina. Una de las mamás del grupo del taller al que voy 2 veces por semana. No somos íntimas, pero nos conocemos lo suficiente como para saludarnos siempre y conversar de vez en cuando. Hola, vale, decía el mensaje, una consulta rápida. Sentí ese mismo pequeño tirón en el pecho. Dime, respondí. Tu amiga. Camila, no. Cerré los ojos un segundo. Sí. La respuesta tardó un poco. Me pidió unas cosas prestadas para el fin de semana. Me dijo que tú sabías. El ruido del supermercado se volvió más presente de golpe. El pitido de las cajas, la gente hablando, el sonido de bolsas. ¿Qué cosas? Pregunté. Unas bandejas, un mantel y unas luces que usé en el cumpleaños de mi hija. Apreté el celular un poco más fuerte. Yo no sabía. Hubo unos segundos de silencio. Ah, respondió ella.
Bueno, me dijo que no había problema porque eran cercanas. Otra vez. Cercanas. Sentí como me subía el calor a la cara, ahí mismo, en medio de la fila. ¿Ya te las devolvió? Pregunté. Sí, pero, escribió. El mantel volvió manchado. Cerré los ojos. Lo siento, respondí automáticamente. Y en cuanto envié el mensaje, me di cuenta de algo. Estaba pidiendo disculpas. Por algo que no había hecho. Otra vez. Avancé en la fila casi sin darme cuenta. Pagué, guardé las cosas en la bolsa y salí del supermercado con esa sensación pegada al cuerpo. No era solo lo que estaba pasando. Era cómo estaba reaccionando yo. Como si, sin darme cuenta, ya estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. El de responder. El de explicar. El de disculpar. Caminé de regreso a casa más rápido de lo normal. Apenas entré, dejé las bolsas sobre la mesa sin ordenar nada. Saqué el celular otra vez y abrí el chat con Camila. No pensé demasiado esta vez. Cami, le pediste cosas a Marina diciendo que yo sabía. El mensaje quedó ahí unos segundos. Luego apareció el visto. Sí, pero eran cosas pequeñas, respondió. No es para tanto. Solté una risa corta, sin humor. No es para tanto. Otra vez. El mantel volvió manchado, escribí. Bueno, esas cosas pasan, contestó. Tampoco es el fin del mundo. Me quedé mirando la pantalla. Había algo en su forma de responder que empezaba a ser constante. Todo era pequeño. Todo era mínimo. Todo era exageración de los demás. Menos de ella. Cami, escribí, más despacio. No es el mantel. Es que usas mi nombre sin preguntarme. Tardó unos segundos. Vale, de verdad no entiendo por qué te importa tanto esto ahora. Ahí fue. Esa palabra. Ahora. Como si el problema no fuera lo que estaba haciendo. Sino que yo hubiera decidido prestarle atención. Me apoyé contra la mesa. Sentí el cansancio en los hombros. Porque me está afectando, respondí. Hubo una pausa. Más larga que las anteriores. Cuando finalmente escribió, el tono ya no era ligero ni defensivo. Era incómodo. Pues no era mi intención. Me quedé mirando ese mensaje. Y por primera vez, no sentí ganas de suavizar nada. Porque ya no se trataba de intención. Se trataba de todo lo que ya había pasado. Y de todo lo que, claramente, seguía pasando. Me quedé mirando ese no era mi intención durante varios segundos. Antes, esa frase me habría bastado. Habría pensado que con eso alcanzaba, que lo importante era que no lo hacía a propósito, que solo era desorden, impulsividad, cosas de Camila. Pero algo ya había cambiado. Porque, aunque no fuera su intención, las consecuencias seguían cayendo sobre mí. Y eso ya no podía ignorarlo. Apoyé el celular boca abajo y empecé a guardar las cosas del supermercado, una por una, tratando de ordenar también lo que tenía en la cabeza. El arroz en su lugar. Las frutas en el cajón. El detergente debajo de la pileta. Todo tenía un espacio claro. Todo menos esto. Mientras acomodaba, me di cuenta de algo que me incomodó más de lo que esperaba. Yo ya estaba anticipando problemas. Como si cada vez que alguien me escribiera, hubiera una posibilidad real de que fuera por algo relacionado con ella. Y no me gustaba esa sensación. No me gustaba sentir que mi nombre ya no estaba del todo bajo mi control. El celular vibró otra vez. Lo miré desde la mesa, sin acercarme de inmediato. Por un segundo, dudé si ignorarlo. Pero fui igual. No era Camila. Era Nadia, del trabajo. Vale, ¿todo bien? Le decía el mensaje. Te quería comentar algo raro. Sentí ese tirón otra vez. Más fuerte. Sí, dime, respondí. Tardó un poco. Hoy vino una chica preguntando por el contacto de la diseñadora con la que trabajamos el mes pasado. Fruncí el ceño. Y dijo que tú se lo habías recomendado directamente. Que podía decir tu nombre. Me quedé completamente quieta. El ruido de la calle se filtraba por la ventana, pero parecía lejano. ¿Cómo se llamaba? Pregunté, aunque ya lo sabía. Camila. Cerré los ojos. No era solo el barrio. No era solo mi círculo cercano. También era mi trabajo. ¿Le pasaste el contacto? Pregunté. No, respondió Nadia. Me pareció raro porque nunca me comentaste nada. Solté el aire despacio. Y gracias.
¿Todo bien con eso?, agregó. Miré el mensaje unos segundos. Sí. Bueno, no exactamente. Pero gracias por preguntarme antes. Claro, respondió. Por eso mismo. Dejé el celular sobre la mesa. Esta vez no sentí solo incomodidad. Sentí algo más claro. Una especie de límite interno empezando a formarse. Porque ya no eran casos aislados. No era una papelería. No era solo mi prima. No era una vecina. Era un patrón que se estaba expandiendo. Y lo peor es que cada persona asumía que yo estaba involucrada. Me senté despacio y volví a abrir el chat con Camila. No pensé demasiado. Y Cami, ahora también estás usando mi nombre en mi trabajo. El visto apareció enseguida. ¿Qué?, respondió. No, estás confundida. Apreté la mandíbula. Fuiste a pedir el contacto de una diseñadora diciendo que yo te recomendé. Pausa. Ah, eso, respondió. Pero solo pregunté. Negué con la cabeza, sola en la cocina. No es solo preguntar si dices que vas de mi parte. Vale, de verdad, escribió. Así funcionan las cosas. Todo el mundo usa contactos. Sentí que algo se tensaba más fuerte dentro de mí. Usar contactos no es mentir, respondí. Esta vez tardó más. Cuando llegó el mensaje, ya no tenía ese tono liviano de antes. No estoy mintiendo, escribió. Solo estoy diciendo que te conozco. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Estás diciendo que yo respaldo cosas que no sé. El visto apareció. No respondió de inmediato. Pasaron varios segundos. Luego un minuto. Cuando finalmente escribió, fue distinto. Vale, siento que me estás dejando como una aprovechada. Leí eso y, por primera vez, no sentí la necesidad de corregirla. Porque esa palabra encajaba demasiado bien con todo lo que estaba pasando. Pero aún así, respondí con cuidado. No es lo que quiero, escribí. Solo quiero que dejes de usar mi nombre. Silencio. El chat quedó quieto. Apagué la pantalla y me quedé mirando la mesa. Había una pequeña mancha de café seco que no había limpiado bien esa mañana. Pasé el dedo por encima, distraída. Todo esto no había empezado hoy. No era algo nuevo. Era algo que había ido creciendo sin que yo lo frenara. Porque siempre encontraba una forma de hacerlo más pequeño. De restarle importancia. De acomodarlo. Pero ahora. Ya no se acomodaba solo. El celular vibró otra vez. Lo desbloqueé. Un audio de Camila. Dudé un segundo antes de abrirlo. Pero lo hice. Vale, empezó, con un tono más bajo. De verdad no pensé que te afectara tanto. Si quieres, ya no digo nada y listo. Pero siento que te estás poniendo muy estricta conmigo. Cerré los ojos un momento. Muy estricta. Otra vez. Siempre había una forma de girarlo. De hacer que el problema fuera mi reacción. Abrí los ojos y me quedé mirando la pared de enfrente. Blanca. Sin nada colgado. Vacía. Como si esperara algo. Y ahí, en ese silencio, entendí algo que me incomodó más que cualquier mensaje. Para Camila, esto no era un problema real. Era una molestia mía. Un cambio mío. Algo que yo estaba exagerando. Y eso significaba que, si yo no hacía algo distinto, nada iba a cambiar. Apoyé el celular sobre la mesa con más firmeza. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, dejé de pensar en cómo explicárselo mejor. Y empecé a pensar en otra cosa. En hasta cuándo estaba dispuesta a seguir siendo. Sin darme cuenta. La solución de alguien más. Esa idea no se me fue en todo el día. ¿Hasta cuándo? La repetía sin decirla en voz alta, como si al hacerlo más real se volviera más incómoda. Trabajé, respondí mensajes, avancé con pendientes, pero todo lo hacía en automático. Como cuando el cuerpo sigue funcionando, pero la cabeza está en otra parte. Y en el fondo, había algo claro. Yo ya no podía seguir actuando como antes. Esa tarde, cuando llegué a casa, no hice lo de siempre. No puse música. No me cambié de ropa enseguida. No abrí la laptop. Me senté en la mesa, dejé el bolso en la silla de al lado y me quedé ahí, en silencio. Mirando el celular. El chat con Camila seguía arriba. Su último audio, ese donde decía que yo me estaba poniendo muy estricta, estaba sin responder. Y por primera vez, no sentí urgencia por contestar.
Eso también era nuevo. Porque yo siempre respondía. Siempre aclaraba. Siempre suavizaba. Siempre trataba de que todo quedara bien. Pero ahora. No sabía si quería que quedara bien. O mejor dicho. No sabía si eso dependía de mí. Apoyé los brazos sobre la mesa y respiré hondo. Luego, sin pensarlo demasiado, abrí su chat. No escribí. Fui directo a revisar mensajes antiguos. Audios. Conversaciones viejas. Como si necesitara confirmar algo. Y ahí estaban. Comentarios que en su momento me parecieron inofensivos. Y dije que eras tú, así me contestaban más rápido. Usé tu nombre porque contigo no ponen problema. Y les dije que éramos cercanas. Total, es verdad. Frases sueltas. Momentos pequeños. Pero todos iban en la misma dirección. No era algo nuevo. Solo que yo no lo había querido ver así. Solté el celular y me recosté en la silla. Sentí algo entre enojo y cansancio. Pero también claridad. Una claridad incómoda, sí. Pero necesaria. Porque por primera vez, el problema no era confuso. Era bastante simple. Camila hacía eso porque podía. Porque nunca había una consecuencia real. Porque, de alguna forma, yo siempre terminaba acomodando lo que ella desordenaba. Y eso. Eso también era mi responsabilidad. El celular vibró. Un mensaje nuevo. Pero no era de ella. Era de la señora de la papelería. Valeria, perdona que te escriba otra vez. Cerré los ojos un segundo antes de abrirlo. Dime. Tu amiga vino hoy. Sentí cómo se me tensaban los hombros. Y... La respuesta tardó unos segundos. Me dijo que ya había hablado contigo. Que lo de la otra vez ya estaba resuelto. Abrí los ojos lentamente. No. Esa fue mi respuesta. Seca. Sin explicación. Sin suavizar. Pasaron unos segundos. Ah, respondió la señora. Es que quería llevarse otras cosas. Pero le dije que mejor no hasta aclarar. Sentí algo que no había sentido antes en toda esta situación. Alivio. Gracias, escribí. Hiciste bien. Perdona la molestia, agregó ella. No es molestia, respondí. Gracias por avisarme. Dejé el celular sobre la mesa. Y me quedé ahí, en silencio. Esa conversación había sido distinta. No había pedido disculpas. No había intentado justificar nada. No había asumido algo que no me correspondía. Solo había dicho la verdad. Y alguien del otro lado había entendido. Apoyé la espalda en la silla. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, sentí que tenía una pequeña parte del control de vuelta. Pero duró poco. Porque el celular vibró otra vez. Esta vez sí. Camila. Vale, ¿qué le dijiste a la señora de la papelería? Leí el mensaje sin reaccionar de inmediato. Luego lo abrí completo. Fui y me dijo que ahora no podía llevarme nada. Que tenía que hablar contigo primero. ¿Qué está pasando? Sentí como algo dentro de mí se acomodaba. Como si todas las piezas finalmente estuvieran en su lugar. Porque ya no era un malentendido. No era una interpretación. No era una exageración mía. Era directo. Visible. Innegable. Tomé el celular. Y esta vez, no dudé. Y le dije la verdad. El visto apareció al instante. ¿Qué verdad? Respiré hondo antes de escribir. Que yo no autoricé nada. Pasaron unos segundos. Luego llegó el mensaje. Vale, me estás dejando mal. Lo leí. Y por primera vez. No me movió. Porque esa frase. Ya no me confundía. No, respondí. Yo no te estoy dejando mal. Hice una pausa. Y escribí lo siguiente más despacio. Te estás dejando mal tú. El chat quedó en silencio. No hubo respuesta inmediata. Ni audio. Ni intento de suavizar. Nada. Dejé el celular sobre la mesa. Y me quedé mirando el reflejo tenue de la luz en la superficie. Mi casa estaba igual que siempre. Ordenada. Silenciosa. Predecible. Pero algo había cambiado. No afuera. Adentro. Porque por primera vez, no sentía que tenía que arreglar lo que otra persona rompía. Y eso, aunque incómodo, también se sentía como el inicio de algo distinto. El silencio de Camila no duró tanto como pensé.
Esa misma noche, cuando ya estaba terminando de cenar, llegó un audio. No lo abrí enseguida. Lo dejé ahí unos minutos, mientras recogía el plato, limpiaba la mesa, enjuagaba el vaso. Como si necesitara terminar algo concreto antes de meterme en otra conversación que sabía que no iba a ser simple. Finalmente, me senté otra vez y lo abrí. Vale, empezó. No entiendo por qué estás haciendo esto así. Me estás dejando en una posición horrible por algo que podríamos haber hablado normal. Cerré los ojos un segundo. Podríamos haber hablado normal. Respiré hondo y seguí escuchando. La señora me trató como si yo estuviera haciendo algo mal, y todo porque tú le dijiste eso. O sea, me expusiste. Ahí detuve el audio. Me quedé mirando la pantalla. Me expusiste. Repetí la frase en mi cabeza. Y sentí algo muy claro. Un límite. Porque todo estaba girando otra vez hacia lo mismo. Yo como el problema. Mi reacción como el conflicto. Mi decisión de decir la verdad como una traición. Volví a darle play. Yo siempre hablo bien de ti, continuó. Siempre te recomiendo, siempre digo que eres súper responsable, y ahora haces esto. Solté el aire por la nariz, lento. Eso era lo que ella veía. Que estaba ayudándome. Que usar mi nombre era, de alguna forma, una extensión de algo positivo. Pero lo que no veía, o no quería ver, era todo lo que venía detrás. Los mensajes incómodos. Las explicaciones. Las miradas raras. Las pequeñas deudas invisibles que se iban acumulando. El audio terminó. Dejé el celular sobre la mesa y me quedé en silencio. No sentía enojo en ese momento. Sentía claridad. Como si, finalmente, ya no hubiera nada que interpretar. Tomé el celular otra vez. Y esta vez no intenté suavizar nada. Cami, escribí, no te expuse. Dijiste cosas que no eran ciertas y alguien lo notó. El visto apareció. Pero no era para tanto, respondió enseguida. Tú lo hiciste más grande. Negué con la cabeza. Ahí estaba otra vez. Minimizar. No, escribí. Lo que pasa es que ya no lo voy a cubrir. Esta vez la pausa fue más larga. Cuando llegó su respuesta, ya no era ligera. O sea que ahora soy yo la mala. Leí eso con calma. No se trata de eso, respondí. Se trata de que dejes de usar mi nombre. Silencio. Pasaron varios segundos. Luego un minuto. Cuando volvió a escribir, el tono cambió otra vez. Más directo. Más incómodo. Vale, tú sabes que yo no tengo las mismas facilidades que tú. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? A que tú tienes todo más ordenado, respondió. La gente confía en ti, tienes contactos, te conocen, a mí me cuesta más. A veces necesito apoyarme en algo. Apoyarse. Sentí como esa palabra se acomodaba mal en todo lo que venía pasando. Apoyarte no es decir cosas que no son, respondí. Pero tampoco es tan grave, contestó. Solo es una forma de abrir puertas. Abrir puertas. Me quedé mirando ese mensaje. Y por primera vez lo vi exactamente como era. No era un error. No era desorden. No era impulso. Era una estrategia. Una forma de moverse en el mundo usando algo que no le pertenecía. No es tu nombre, escribí. El visto apareció. Pero no respondió de inmediato. Y en ese silencio, sentí algo que no había sentido antes en toda esta historia. Tristeza. No por lo que estaba pasando. Sino por lo que significaba. Porque ya no había mucho que rescatar ahí. Ya no era una diferencia de percepción. No era un malentendido. Era una forma de actuar. Y una forma de justificarlo. El celular vibró otra vez. Pensé que entre amigas estas cosas no eran problema, escribió. Leí el mensaje despacio. Luego apoyé el celular. Miré alrededor. La cocina, otra vez en silencio. La luz tenue, el reloj marcando casi las 10, la lista en el refrigerador que seguía igual que en la mañana. Todo en su lugar. Menos esa relación. Tomé el celular otra vez. Y escribí. Entre amigas tampoco se usan así. El visto apareció. Pero no hubo respuesta. No esa noche. Ni al día siguiente en la mañana. Y aunque parte de mí esperaba algún mensaje más, una explicación, una disculpa, incluso otra forma de darle la vuelta. No llegó nada. Y ese silencio. No se sintió como antes. No fue incómodo. No fue tenso.
Fue claro. Como si, por primera vez, ya no hubiera nada más que discutir. Porque todo lo importante ya estaba dicho. El silencio duró 3 días. 3 días en los que, por primera vez en mucho tiempo, no recibí un solo audio de Camila. Ni uno. No hubo mensajes largos, ni preguntas, ni ese vale, una cosita rápida que siempre terminaba siendo algo más. Y al principio, se sintió raro. Como cuando apagan un ruido constante y no sabes si agradecer el silencio o preocuparte por lo que viene después. El primer día me descubrí mirando el celular más de lo normal. Por costumbre. Como si esperara algo. Un mensaje. Una reacción. Algo que confirmara que la conversación seguía abierta. Pero no llegó. El segundo día fue distinto. Ya no lo esperaba tanto. Y en su lugar, empezó a aparecer otra cosa. Espacio. Espacio mental. Silencio real.